Muy buenos días, ¿cómo están? Giovanna, hace ratito, antes de la pausa, leí porque me pareció interesante lo que escribió, lo que se publicó ayer de la columna de Gustavo Mome Seminario. Pero también he escuchado, yo no lo había visto anoche, ya lo vi, lo escuché y lo vi, la partecita de una entrevista que le hace Mávila Huertas a Cecilia Valenzuela, que es la que está asumiendo, digamos, la dirección de América Televisión y de Canal N, el grupo. La pregunta es esta, porque usted dirá, bueno, pero ¿yo qué tengo que ver con estos temas del canal? Lo que pasa es que en la declaración de Cecilia Valenzuela toca el tema del proceso electoral, que estamos a puertas ya de la segunda vuelta, y ella dice, palabras más, palabras menos, y yo quería una impresión suya, que América Televisión, Canal N, no puede ser neutral ni imparcial frente a Castillo. Quiero una impresión suya, por favor, porque, o sea, en esa lógica, porque de repente yo estoy mal, en esa lógica, frente a ese contexto y a ese planteamiento de Cecilia, las encuestadoras también podrían decir lo mismo. A ver, cuéntenos, por favor. A ver, bueno, son en principio temas diferentes, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que las encuestas tienen que reflejar cuando se presentan las cifras lo que se encuentra en ese momento, ¿no? Otra cosa es la interpretación o el análisis que se hace sobre esas cifras, y allí ya hemos visto en la primera vuelta algunos problemas. Por ejemplo, como cuando habían 4 candidatos en primer lugar, pero se ponía a 3, digamos, como si fueran los primeros, y a la cuarta, ¿no es cierto?, que estaba en realidad en empate estadístico, se le pasaba a un segundo grupo con los más pequeños. Eso es una manera poco objetiva, por decirlo lo menos, o manipuladora al momento de presentar los datos. También a veces en las lecturas de las cifras puede haber sesgos, ¿no?, de parte de los analistas o de parte de quienes ven, y eso debe tratar de evitarse, pero allí por lo menos hay las cifras y la lectura, ¿no?, que bueno, en la prensa podría ser los hechos y la opinión. Definitivamente hay un periodismo de opinión, ¿no? Y hay un espacio generalmente en los medios para ese periodismo de opinión. Así es. Lo poco adecuado es cuando esa opinión se traduce en el tema del tratamiento de los hechos, como decía Gustavo Mome hijo, con respecto al tema de ocultar problemas de unos candidatos o exaltar o fijarse desmedidamente en otros, ¿no? Entonces, allí también la diferencia entre los hechos y la opinión debería estar más claramente establecida, porque muchas veces la gente consume opinión como si estuviera consumiendo información objetiva, y eso es un problema, y lo hemos vivido en el Perú en la época de Fujimori, lo hemos vivido a fines del año 2000, lo hemos vivido en los subsecuentes procesos electorales, donde lamentablemente la prensa, siguiendo esa línea, no ha sido neutral, o por lo menos buena parte de ella. O sea, ¿está bien o no, para, digamos, terminar el tema, está bien o no que Cecilia Valenzuela, a nombre de estos medios, diga no se puede ser neutral ni imparcial frente a Castillo? O sea, a mí en lo personal me gusta ver hechos y no opiniones, ¿no es cierto? Y me gusta que si las van a dar, las den de manera clara. No me parece adecuado que un medio que se basa fundamentalmente en dar información, ¿no?, meta subrepticiamente la opinión. Y ya hemos visto casos deleznables como los que ocurrieron, vuelvo a decir, en el programa Contrapuntos de la época de, por ejemplo, Fujimori y Montesinos, ¿no?, donde se distorsionaba totalmente las cosas porque ellos no eran tampoco objetivos, ni eran imparciales, ni consideraban que deberían serlo. Entonces, realmente es preocupante, preocupa que se asuma esa posición desde los medios de comunicación, preocupa que muchas personas estén consumiendo esta información sin tener esta información, entre comillas, sin tener en cuenta que hay una posición como la que tú estás enunciando,
creo que es un problema para el país. Ahora, hay un tema también que no termino de entender, no me cuadra. Gustavo Mómez Seminario dice, se reunieron en Canal 4, no en un té de tías ni nada, no, en el Canal 4 se reunieron Clara Elvira Ospina, entiendo que en representación del canal, o sea, en conocimiento del canal, con Keiko Fujimori. Y Nano Guerra García ha dicho ayer que efectivamente sí existió esa reunión, creo que hasta habla de 2 reuniones, pero se encarga de decir, pero fueron reuniones convocadas por el propio canal, por Clara Elvira Ospina. Entonces yo digo, ¿para qué se reunieron? Entonces Nano Guerra García dice, no, para decir que tenía que hacerse de parte del canal, digamos, un trabajo periodístico neutral, imparcial. Yo digo, para eso se convoca una candidata presidencial, o sea, debo entender que también se reunieron con Castillo. ¿Cómo se podría entender ese cuadro? Bueno, como el problema con los medios de comunicación que se arrastra, vuelvo a repetirlo, desde el año 2000 y que nunca se solucionó, ¿no? Que nunca se quiso enfrentar, porque vimos lo que pasó con los medios de comunicación durante el Fujimorato. Hubo algunos cambios de dueño que todavía están volviéndose a revisar, pero en realidad no hubo una reflexión profunda sobre cuál debe ser el papel de los medios de comunicación en el país. Y creo que eso es lo que se está volviendo a poner de manifiesto en ese tema. Sí sería interesante y necesario en realidad, dado que se está pidiendo a los candidatos también que tengan mucha transparencia, que los dueños de los medios de comunicación, que las personas que manejan el tema de opinión también tengan esa posición, ¿no? Creo que lamentablemente allí, además, más allá de lo que diga Cecilia Valenzuela o que diga nadie, el problema es la secuencia de hechos, ¿no? Que sería bueno aclararla. Sí. Es la reunión, la conversación y luego la decisión de sacar a esta periodista. Entonces, que lamentablemente también no es un problema nuevo, no es un problema, digamos, que salga de lo que comúnmente se ve, pero creo que sería bueno comenzar a aclararlo o a definirlo, ¿no? Porque estamos en un proceso electoral muy complicado, donde se está presionando a la gente para que tome posiciones, ¿no? Y si no toman las posiciones que quiere cierto sector, entonces eres satanizado, vilipendiado, cuestionado. Y no se están analizando todas las aristas del problema, ni siquiera los candidatos, ni siquiera con el tema de la información, sino analizando realmente todas las aristas con respecto a qué tipo de país es el que queremos, qué estamos dispuestos a hacer después de las elecciones para defender eso que creen que se va a defender con el voto. O sea, creo que realmente es lamentable. Y es más, la prensa ha tenido pues un papel también muy cuestionable durante el gobierno y bueno, digo la prensa en general, debería decir cierto sector de la prensa, un papel muy cuestionable con respecto al tema de Martín Vizcarra. Han sido corresponsables de gran parte de los procesos de crisis que hemos vivido y sería bueno también hacer una una introspección y tomar medidas para que ese tipo de cosas no se sigan produciendo. Muy bien, dejando de lado el tema que estamos analizando, vayamos al asunto de las encuestadoras. Las 4, Ipsos, Datum, el Instituto de Estudios Peruanos y CPI han coincidido en determinados días de esta tendencia que favorece a Keiko Fujimori y que ha motivado que las distancias se acorten. Eso le hace decir a algunos, si la tendencia que estamos viendo se mantiene hasta el final, Keiko Fujimori no solamente va a ganar en una llegada de fotografía, sino que va a llegar con cierta comodidad. ¿Qué impresión tiene usted de estos resultados? Que lo que está predominando en el país en este momento, según algunas de estas encuestadoras, es el porcentaje de gente que no vota por ninguno de los dos o no sabe todavía por quién va a votar o dice que va a votar en blanco viciado. Creo que en este momento hablar de tendencias
de tratar de proyectar lo que está ocurriendo hoy día, hasta el día de las elecciones, es un poco, digamos, estirar a que los números digan algo que no están señalando en este momento. Yo creo que en este momento estamos en un pico de una campaña muy fuerte a nivel mediático que favorece a Keiko Fujimori. Estamos hablando de un momento en que el establishment político se ha puesto al lado en su mayoría de Keiko Fujimori. Se está hablando de un momento en que no ha habido mayor cuestionamiento a su candidatura o mayor digamos, presión por analizar a nivel de opinión pública lo que esto significa, y un candidato Castillo que efectivamente no logra dar el tránsito de la campaña de mítines de un lado a otro del país a una propuesta que llegue más nacionalmente. Estoy de acuerdo con eso. Eso se puede mantener y tener puede tener un resultado, o sea, porque para que se mantenga la tendencia se tendría que mantener esa fuerza, esa presión. La segunda situación que habría que ver es que si esa presión, si ese tema no encuentra finalmente un tope, ¿no? Hay un fenómeno en comunicación que se llama saturación, es decir, cuando el estímulo deja de tener el impacto necesario para más bien tener un efecto contrario. Eso lo vivió el padre de la señora Keiko, Alberto Fujimori, con su estrategia de comunicación en el año 2000, donde pese a todo el dinero del Estado, a todo el manejo de los medios, a todo lo que tenía, había casi un 50% del país que no estaba de acuerdo con él. Y que ya básicamente su estrategia de comunicación, de mezcla de periódico chicha, noticieros de televisión, voceros de opinión, llegó a un límite cero, ¿no? Donde ya no tenía el efecto deseado. Muy bien, Giovanna, una brevísima pausa me permite y luego vamos con la última parte de la entrevista, por favor. El tema de la corrupción, ni siquiera lo trató en Chota. ¿Qué piensa usted sobre ese asunto? Bueno, yo creo que definitivamente el candidato de Perú Libre no responde efectivamente lo vimos incluso en el debate en Chota, no respondía a cosas que eran evidentemente debilidades de Keiko, ¿no? O sea, cuando ella, por ejemplo, le pide aclarar los problemas de Cerrón, él podía haberle retrucado en ese momento no solamente sobre los temas de su padre, sino sobre la presencia de personajes cuestionados del gobierno de su padre en su actual grupo, ¿no? Porque uno podría decir, no, son cosas diferentes, son cosas distintas, pero la gente sigue siendo la misma, lo que significa que para ella eso no es un mayor problema. Creo que en general eso podría ser un tema para los indecisos. Creo que los votantes de Keiko Fujimori ese tema les parece poco trascendente. Creo que en términos generales sí no está explotando adecuadamente el candidato algunas cosas que están en su beneficio, ¿no? Por ejemplo, el tema de ser nuevo, el tema de ser distinto a lo que a la gente que ha venido gobernando. Creo que le ha faltado también responder más rápidamente en lo que se respecta a su grupo técnico. Recordemos que Fujimori en el 90 puso a un grupo de gente allí a responder, aunque después ninguna llegó a ser, creo que ni funcionario público, ¿no? Pero bueno, eso digamos, demostraba una mayor capacidad de respuesta que en este caso el candidato de Perú Libre no está teniendo, ¿no? Muy bien. Porque creo que tiene también dificultades para tratar de diferenciarse de lo que han sido opciones como las de Ollanta Humala. Entonces, querer diferenciarse de eso, querer diferenciarse de Keiko, querer diferenciarse de varias cosas a la vez, se le está haciendo complicado. Muy bien. Giovanna, ha sido muy amable. Muchas gracias por su paciencia.